El día de hoy vamos a hablar sobre el lenguaje. Mi compañera Tanairi y yo, Montserrat, vamos a presentarles sobre este proceso. Nosotras somos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara y la carrera es Psicología. El lenguaje debe entenderse como un sistema de códigos que permite designar al entorno, los objetos del mundo, sus acciones, cualidades y relaciones. Es el instrumento más importante que el ser humano ha creado. Favorece la comunicación y participa en el funcionamiento del pensamiento. El lenguaje lo aprendemos, lo adquirimos. Hay que aprender a reconocer y a producir los sonidos de la lengua, a combinarlos de forma que constituyan palabras y a organizar las palabras en frases según las reglas propias de cada lengua. Nadie nace sabiendo hablar un lenguaje en específico. Este lo adquirimos, lo aprendemos. El lenguaje incluye todos aquellos aspectos relacionados con la modalidad de comunicación, tanto oral como escrita, relacionado con dimensiones semánticas, léxicas, ortográficas, sintácticas, etc. Pasemos al tema de bases neurológicas. Aunque está demostrado y existe cierta unanimidad en aceptar que el hemisferio izquierdo está especializado en el control y desarrollo del lenguaje, no podemos dejar de lado o dejar de aceptar que existe en funciones paralelas y de gran importancia en el desarrollo del lenguaje en el cual participa el hemisferio derecho. A pesar de que todas las áreas específicas del lenguaje, como son el área de Broca, Wernicke, etc., están situadas específicamente en el hemisferio izquierdo. Pero, ¿cuáles son todas estas áreas específicas del lenguaje? Bueno, el área de Broca se supone que alberga los programas para la coordinación compleja de los músculos necesarios para el habla. El área de Wernicke posee los mecanismos para transformar la información auditiva en unidades de significados, o sea, lo codificamos. El fascículo arqueado une las zonas anteriores, o sea, el área de Broca y el área de Wernicke, y posteriores del habla. El área facial. Este es el que dirige los movimientos de la cara, la lengua, la mandíbula, etc. La circunvolución angular. Esta combina la información sensorial para albergar los modelos visuales de las letras, palabras, oraciones, etc. y convierte un estímulo visual en la forma auditiva adecuada. El primero que les vamos a presentar es el proceso perceptivo. Estos analizan las entradas sensoriales, permitiendo determinar si se analiza un estímulo lingüístico o no, incluyendo los mecanismos atencionales, ya que sin atención, el procesamiento del estímulo se ve dificultado. El siguiente es los procesos de almacenamiento. La información que el sujeto aporta durante el procesamiento debe estar almacenada en un sistema específico de la memoria a largo plazo, para poder utilizarla conjuntamente con la nueva información entrante. Esta debe poder recuperarse y una vez recuperada
debe colocarse en almacén intermedio, en la memoria a corto plazo. Procesos de codificación. Para percibir el lenguaje, la señal visual, acústica o táctil portadora del mensaje debe ser antes detectada por los sistemas sensoriales y, para producirlo, debe efectuarse la correspondiente codificación motora del mensaje en función de la modalidad de emisión. Procesos motivacionales y emocionales. La motivación determina el interés del procesamiento de la información y también puede controlar el proceso comunicativo. El lenguaje también es un vehículo para transmitir emociones y estados de ánimo, al tiempo que estos también pueden controlar la actividad lingüística. Uno de los rasgos de todas las lenguas es que están continuamente creando nuevas frases. Los usuarios del lenguaje manipulan con sus recursos lingüísticos para producir nuevas expresiones y nuevas oraciones. El número potencial de emisiones en cualquier lenguaje humano es infinito. Transmisión cultural. Todo el mundo adquiere una lengua en una cultura con otros hablantes de una forma que no tiene nada que ver con sus genes familiares. No nacemos con la capacidad de producir frases en una lengua particular. La comprensión y producción del lenguaje permiten interactuar con el entorno inmediato, ya que la información de carácter lingüístico o representacional está muy presente en prácticamente todas las actividades del ser humano. Todo esto se hace de forma automática y generalmente sin esfuerzo aparente, aunque ocasionalmente nos encontramos con dificultades, tenerlo en la punta de la lengua, que evidencian el tipo de operaciones necesarias, lingüísticas y no lingüísticas, para comprender o producir el lenguaje. No podemos reconocer una palabra con la que no hayamos tenido una experiencia previa. El reconocimiento de palabras es el proceso completo comprendido entre la presentación de una palabra y el acceso a su significado. El reconocimiento se puede separar en dos procesos sucesivos, los análisis perceptivos y el procesamiento léxico. Análisis perceptivos. Las letras y las palabras son objetos y, por tanto, perceptibles. Para poder reconocer una palabra, antes debemos asociar las distintas grafías o fonemas, objeto, con letras de nuestro sistema alfabético, objeto lingüístico, y comparar esta información con la almacenada en nuestra memoria. Procesamiento léxico. Una vez identificada la palabra, se asocia esta con un concepto o significado concreto. Para esto hay dos caminos diferentes, la ruta léxica y la fonológica. En la ruta léxica se compara la forma ortográfica de la palabra con las distintas representaciones de nuestro léxico mental y se comprueba cuál de esas representaciones léxicas puede encajar con la palabra. Solo funciona con las palabras con las que se ha tenido experiencia previa. La ruta fonológica consiste en transformar las distintas letras de la palabra en sus correspondientes sonidos y a partir de estos poder reconocer la palabra. Debido a las excepciones que pueden darse en sus reglas, esta vía de reconocimiento no es fiable con las palabras irregulares, ya que ésta se pronunciaría de acuerdo a la norma. Modelos teóricos de reconocimiento de palabras. Modelo de logogen. Está basado en el concepto de activación. Logo, palabra, gen, origen, nacimiento. Es la representación de la palabra en la memoria léxica. Este va acumulando información y aumentando su nivel de activación según la información que le va llegando y cuando alcance su umbral de disparo se emite la respuesta. La palabra es reconocida. Acceso directo, interacción, activación multidireccional. Modelo de activación interactiva, PDP. Utiliza una metáfora de funcionamiento basada en la estructura neuronal. Se establecen 3 niveles diferentes, de rasgos auditivos y visuales, de letras para la escritura y fonemas para el reconocimiento auditivo, y el nivel de palabras. Las conexiones que se pueden producir entre los nodos son tanto positivas, incremento de activación, como negativas, activación inhibitoria. Y estas se pueden producir entre nodos del mismo nivel, conexiones intranivel. Niveles y dirección del procesamiento, procesamiento en paralelo, propagación de la activación. ¿Sabías que 1. El español tiene aproximadamente unas 300.000 palabras o conceptos diferentes, aunque en la RAE solo recogen 88.000. 2. La comunicación no verbal representa el 93% de la información que damos a los demás. 3. 231 lenguas están completamente extintas. 4. Los esquimales
tienen su propio lenguaje. Inuit con ciento de palabras para decir nieve, hielo y blanco. 5. El lenguaje corporal informa sobre el poder de una persona. Gracias, eso es todo por el video.